maravilloso espectáculo de la creación, cuando todo está vibrando de vida ante el indescriptible esplendor de la naturaleza, el hombre se siente una criatura diminuta, desamparado y abrumado. Solo si el hombre que contempla el deslumbrante espectáculo es un soñador que ha aprendido a expresar sus impresiones y sus más íntimos sentimientos por medio del arte, será capaz de responder a la demanda del Creador. Solo al elegido le será dado participar, en cierta manera, de la obra creadora. He aquí uno de estos hombres de excepción, el pintor Alejandro de Cabañes. Alejandro de Cabañes, a sus 90 años, sigue manejando la paleta y el volante de su Ford 8 caballos con la soltura y jovialidad de un adolescente. Su vida, una vida de artista larga y fecunda, discurre ahora en la placidez de la Masía en Cabañas. La Masía es de estilo neoclásico italiano y fue construida a finales del siglo XVIII por su bisabuelo, don Lorenzo de Cabañes, cuando esta noble familia se instaló en Villanueva y Geltrú. En el segundo piso se encuentra el estudio, un abigarrado universo deliciosamente desordenado, donde el pintor ensaya líneas y colores, perfecciona detalles, prepara exposiciones y revive añoranzas. Recuerdos de las diversas épocas de la vida de nuestro artista. Qué lejos y qué cerca aquella fecha de 1900, cuando a los 23 años y con el siglo XX recién estrenado, Cabañas siente la llamada de la ciudad de la luz. Son los años en que están ganando su puesto en la historia del arte Cézanne, Rousseau, Matisse y Toulouse-Lautrec. Alejandro vivirá con su amigo Javier Nogués en esta buhardilla y durante 2 años serán testigos del París bullicioso de siempre. Su regreso a la Masía supone en Cabañes un redescubrimiento de los paisajes y motivos de su infancia, tan distintos de los que ha vivido en París. El agudo contraste que experimenta su sensibilidad
influirá en la temática de sus obras durante esta etapa decisiva en su trayectoria artística. Es la etapa de la cristalización de su estilo y de su personalidad artística. En 1904 celebra su primera exposición en Barcelona. En 1907 vuelve a París. Pinta en Roma y en Múnich. Expone en Barcelona, Madrid, Cádiz. Es invitado a mostrar sus obras en Lisboa, Oslo, Venecia. Consigue varios diplomas y medallas. Es la consagración definitiva. Alejandro de Cabañes tiene la costumbre de escuchar música mientras pinta. Su pasión por la música es casi tan fuerte como la que siente por la pintura. La heredó de sus antepasados junto con los instrumentos que usaban los músicos del siglo XIX en los conciertos íntimos que los Cabañes celebraban en la planta noble de la Masía. Un amplio salón con las paredes cubiertas por pinturas coleccionadas por el abuelo de Alejandro, José Antonio de Cabañes y Ballester. En este ambiente de respetuoso culto a las artes, en todas sus manifestaciones, nació y creció Alejandro y en él su decidida vocación de pintor. Sobre el piso de estos salones aprendió a caminar sus primeros pasos con las vacilaciones del niño que despierta a la luz de un mundo doblemente maravilloso, un mundo ennoblecido por el arte. Sus primeros pasos en el dibujo y la pintura son también titubeantes. El Círculo Artístico Sant Lluc y el Círculo Artístico de Barcelona saben de sus primeras dudas ante el caballete. Junto al salón central, la biblioteca con libros y manuscritos que los Cabañes atesoran desde hace más de 200 años. Aquí encontramos a don Juan Rius Vila, historiador y bibliógrafo de la familia Cabañes. M'esteu parlant d'Alexandre de Cabanyes. És bonic el tema. Precisament en aquests moments estic fullejant un llibre del seu avi. És una crítica de quadros que ell havia adquirit per la Masia. És formidable. Aneu-s'hi fixant. Té quadros de tota mena. Em va reunir més d'un centenar en poc temps. I en aquí, on esteu vosaltres, aneu-s'hi fixant en tot l'ambient que el rodeja. Llibres, quadros,
una biblioteca formidable, on el neoclàssic i el romàntic s'hi barregen, com s'hi ha barrejat amb tota la seva vida, i d'això ha fet d'ell l'artista que és. La masía se encuentra situada cara al mediodía, cara a la luz singular del Mediterráneo, este mar al que nuestro pintor se ha acercado tantas veces para captar la fugacidad de sus temas colorísticos. Cielo, mar, arena, barcas, redes y las gentes del mar. Otra dedicación de Cabañas en su tarea artística es el retrato. Han posado para él toda suerte de personajes, amigos y familiares. Su esposa y sus hijos, Joaquín, Marta, María Nieves y Nuria, sirvieron también de modelo. Nuria ha heredado acusadamente la sensibilidad artística de los Cabañas. La joven siente una notable vocación hacia la pintura y un fervor apasionado por la poesía. Es así como se convierte en discípula predilecta de su padre, a quien, además del lógico amor filial, profesa una rendida admiración como artista. El otro camino, el de la poesía, la lleva a seguir las huellas del más ilustre de sus antepasados, Manuel de Cabañas, el joven poeta que 100 años antes que ella vivió en la misma masía y murió a los 25 años en esta habitación que todavía se conserva como él la dejó, en la que todavía resuenan sus maravillosos versos. Perdón, celeste Virgen, si a tus honestos labios arrebaté de amor costoso un sí, si a tu inocente pecho, si a tus sueños tranquilos turbé la calma plácida, perdón. Yo te adoré y un ara de purísimo culto en el seno del alma dirigí, que ni mi ardiente boca, ni mis ojos de fuego, ni un pensamiento vago profanó.
anhela alcanzar el secreto de la lira, cuyos preludios dejó interrumpidos el poeta con su prematura ausencia. La profunda comunión espiritual que enlaza a los dos jóvenes Cabañas, distanciados por un siglo en el tiempo, pero unidos por su culto común a la poesía, culmina la madrugada del 16 de agosto de 1942. Nuria muere cuando contaba 23 años, el mismo mes, el mismo día y a la misma hora que 109 años antes falleciera Manuel de Cabañas. Alejandro de Cabañas, padre y artista, solo encuentra un camino para su inmenso dolor: la pintura. Una tela que no tiene prisa en terminar, porque cada nueva pincelada es como una caricia al recuerdo de Nuria. Con los días de gloria. Tras la noticia de nuevos galardones, una nueva pérdida: su esposa. Y otra vez exposiciones, homenajes y la admiración de un pueblo. Alejandro de Cabañas, 90 años y espíritu joven. Como él mismo asegura, mientras tu corazón recibe mensajes de belleza, de alegría, de intrepidez, de los hombres y del infinito, eres joven.